Muy bien, Moni. Qué bien. Hola, ¿Qué ya tal? estamos. Buenas tardes. Un poco accidentado porque yo por lo pronto estoy sin internet, así que, bueno, vamos a ver hasta que duren los datos. Es cuestión de suerte, exactamente. Totalmente. Bueno, Bueno, lo podemos hacer más breve también. bueno, vamos a ir viendo. Lo bueno es que nos pudimos conectar y que estamos acá en otro encuentro, en otra entrevista de la colectiva de autoras. En este caso estamos con Judith, la voy a presentar, Judith Gutiérrez, que es dramaturga, que es escritora, escribe y también es directora de teatro. Dirige sus obras, Correcto. dirige teatro. Actué muchos años, Perdón, ahí se van conectando. Actué muchos años también. muy bien, Me también formé. es actriz. Ahí vemos que se está conectando Catalina Artesi. Hola Catalina. Hola. Estaba Anabel Ares, también de la colectiva, Estela Oriana, también una actriz y directora de teatro, amiga mía. Bueno, Bueno, un montón de gente. lindo. Bueno, Ahí se van conectando. vamos a charlar un poco, ¿verdad? Sí. Dale, hablemos un rato. Exacto. La idea mía hoy es pensar el hilo de la creación. Y me gustaría contar un poquito por qué lo del hilo de la creación, porque Dale. hice así como una analogía con esto de el mito de Teseo y el hilo de Ariadna, que Ariadna le dio un hilo a Teseo para que pudiera salir del laberinto y salvarse de Minotauro. Entonces, en esa analogía, yo estuve pensando que nosotras, como escritoras, siempre estamos tirando de ese hilo para nuestra creación. Y cada Mm. una de nosotras tenemos una manera diferente de crear. Entonces acá me gustaría que, Judith, vos nos contaras cuál es el hilo del que vos tirás y, y bueno, en principio, ¿cómo empezaste a escribir teatro? Bueno, a ver, el otro día cuando charlábamos en privado, no estábamos así al aire, Exacto. yo te contaba que arranqué con un ejercicio en el colegio secundario, ¿no? Tomando un texto teatral que nos dieron a leer y había que escribir una obra de teatro. Y entonces a partir de tener la necesidad de escribir esa obra de teatro, también empecé a leer teatro, que era algo que antes de eso no había hecho. Leía muchísimo cuento, novelas. Primero fui una gran lectora, ¿no? Claro. Eh, Así que la primera vez fallida, por supuesto, fue esa. Y luego pasaron muchos años hasta que yo me decidí a, a que eso que estaba haciendo en el teatro, que era actuar y después dirigir, podía también transformarse en una autoría y en una dramaturgia. Si bien había escrito un montón, no terminaba de decidirme por la dramaturgia. Fui como pasando detrás de cámara, ¿no? Estaba actuando, después empecé a dirigir y después empecé a solamente escribir. Y ya ahí no paré más de escribir teatro. Específicamente teatro. ¿Escribís solo teatro o también haces otros géneros? No, escribo otras cosas. Escribo cuentos, escribo poesía mucho. Eh, Tengo proyecto de escribir alguna novela. Estoy en este momento escribiendo en coautoría algo que se podría denominar un cuento largo, una novela breve con María Campano. Eh, pero bueno, es la primera vez que me animo a abordar esa extensión y me estoy animando en coautoría.
claro. Cuentos escribí mucho antes de empezar a escribir teatro. Lo primero que yo empecé a escribir fueron cuentos y poesía. ¿Y hubo alguna obra que devino después en una obra de teatro? O sea, que fue un cuento primero, fue un poema y que después se convirtió en otra cosa, en la necesidad de ser representada en un escenario. Sí, sí. Yo tengo una obra que se va a estrenar en Córdoba por el grupo Marchanta, que comenzó siendo... primero lo que me sucedió es que me encontré con un poema que se llama perdón, El acólito, de Denis Levertov. Sí, Y eso me sugirió a mí una serie de ideas, de sensaciones, sí. y apareció la idea principal de Ella Masa, como cuento. Ella, Después, Ella Masa, después ese cuento lo transformé en obra de teatro. Después volvió a ser cuento, porque al comienzo de la pandemia lo grabé claro. como un audiocuento. Y finalmente alguien de Córdoba se contactó conmigo, la actriz de este grupo de Marchanta Teatro, se comunicó conmigo y habían encontrado en mi página que yo tenía un unipersonal que se llamaba Ella Masa, y les interesó la sinopsis, y entonces me pidieron el texto y empezaron a ensayar, y estuvieron ensayando. Ellos son de Calamuchita, entonces continuaron los ensayos presenciales, y estaban con muchas ganas de estrenarlo en diciembre, pero bueno, todo depende mucho Claro. de qué suceda en la provincia, de si se abren las salas de teatro o no. Eh, o sea que bueno, puede ser algo que pueda llegar a demorarse, pero están muy avanzados. Bueno, ese Tienen... cuento de Yamasa es hermoso. Es hermoso porque les cuento a todos que es una mujer que está amasando con su hija y a su vez está amasando su historia, ¿no? Que es una historia bastante truculenta, terrible. Así Sí, que sí. muy interesante. Acá hay una pregunta que hace Estela Oriana, que dice si algo de tus cuentos o de tu novela se filtra en el teatro, en tu teatro. Uy, todo se me filtra a mí. En realidad creo que me vivo robando permanentemente. Sí. Ajá, ¿cómo No, es eso? Contame, ¿cómo es porque, eso de que te porque roban? escribir, a ver, si yo tengo que decir cuándo escribo, escribo todos los días, escribo algo. A veces estoy con proyectos en proceso y otras veces no, pero siempre anoto alguna cosa, una frase que se me ocurrió, o un pequeño verso, algo que me dispara. El otro día charlábamos también nosotras, yo te decía que soy una lectora dispersa, en general soy dispersa, soy de las personas que tienen que anotarse las cosas porque si no se las olvidan, y por ahí, por eso escribo. Sandra Silveira dice que no. Y sí, hay que hacerlo. Y muchas veces lo que me pasa es que estoy leyendo algún texto, puede ser poesía, puede ser prosa, puede ser una novela, puede ser un cuento, una obra de teatro, o puede ser algún texto teórico, y eso me genera a mí una idea de Sí, otra cosa. Entonces con esa idea la tengo que anotar. Y la anoto, y por ahí lo que anoté en ese momento, eh, por velocidad, digo, por no dedicarle el tiempo que después requiere el desarrollo de una idea y de un texto, es un verso, ¿no? Son unos versos. Entonces, después de esa primera anotación, quizás yo vuelvo con el tiempo a eso que había anotado, y de ahí surge otra cosa. claro, es que todo se Eh, resignifica. Sí, sí, sí. Estoy viendo que se conectó María Campano, que es mi coautora en Teatresi, Ah, y que sí, es con el que estamos escribiendo también este proyecto de intercambio epistolar. Y
digo, otra de las cosas que me ha funcionado muchísimo escribiendo con ella, sobre todo, es sentarme a hablar, a charlar sobre los distintos temas que íbamos abordando en Teatresi, que es teatro y educación sexual integral. Y por ahí nos decíamos, bueno, hacemos un encuentro de 1 hora para resolver algunas cosas y nos quedábamos 2 horitas y algo charlando y parecía que nos estábamos yendo por las ramas o que hablábamos de nuestras experiencias personales, nos contábamos cosas, anécdotas, Claro. y de ahí salía un texto, una obra, Es que estaban todo, haciendo, Cecilia. es que ahí estaban haciendo esto que te digo, estaban tirando del hilo de la creación. Sí, sí, bueno, a nosotras nos pasa, perdón, si ves que soy dispersa, me fui a otro lado ya. No, no, no. Nosotras, Podemos seguir a, dispersándonos. a nosotras nos pasa muchas veces en el club de lectura, nosotras compartimos un espacio en la colectiva que es el club de lectura, en donde tenemos la suerte, la fortuna, el privilegio de ir leyéndonos y conociéndonos entre nosotras, con todas las poéticas tan distintas que hay, y los intereses y las necesidades de contar diferentes cosas, y ha pasado en encuentros que alguna de ustedes me diga algo, no Sí. sé, un encuentro, Tatiana me dijo algo que a mí me voló la cabeza, yo me lo anoté, dije, yo con esto tengo que hacer algo en algún momento. Entonces, pasa esto, que la otra te dice algo que vos no lo habías pensado o no lo habías visto desde ese punto de vista, ¿no? A veces ¿quién es Saramago el que dice que para terminar de ver algo por completo tenés que darle toda la vuelta, ¿no? O algo así, soy mala citando también, pero Bueno, bueno, esa es la idea. y lo que pasa que en realidad cuando uno está escribiendo, está pensando tu propia creación, no sé si analizamos tanto. En realidad no creo que analicemos, solamente expresamos aquello que queremos decir y ahí queda. Y después viene el resto y empieza a decir que esto, y no, pero esto me hace acordar o me recuerda a una película o a una imagen o a una poesía o a una frase y ahí es donde se va este, diversificando esa creatividad y esa creación que uno expuso, vaya a saber por qué. Por Sí, ahí se estaba, retroalimenta. perdóname, ahí estaba Sandra Silveira que preguntó, ¿qué te gusta leer? Hoy de todo me gusta leer. Soy una lectora compulsiva. Leo de todo, leo desde todos los diarios que hay en internet y que me permiten ser leídos, páginas de investigación científica, tengo mucha, Ah, como un cierto morbo con todo lo que tenga que ver con, no es que tenga un conocimiento, tengo un morbo con todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Me gusta leer bien, y al respecto. justo esto que decís, déjame que te pregunte algo, porque yo leí una obra tuya que habla específicamente de un derrame de petróleo o de oro, No, un derrame de arsénico. ¿Es así? claro, sí, Bueno, porque yo sí, también sí. soy, yo leo una cosa y después lo invento. La mitad lo sé y la mitad lo inventé. Entonces es complicado. Fantástico. Así es como escribimos, entonces, de esa manera escribimos. Si Yo hablamos hago de mucha, meditaciones, yo, contalo. sí, yo hago muchas, en específico con esa y con otras obras que he escrito. Mm, A veces me aparece un tema que me obsesiona, en este caso la minería a cielo abierto y todos los es cierto. derrames que se producen alrededor del mundo, no solamente acá, sobre todo en los países del tercer mundo, en donde las grandes potencias que tienen una regulación específica Claro, de protección del medio ambiente, en donde no se puede hacer ese tipo de explotaciones mineras cerca de una población o cerca de un curso de agua protegido, esos países van a estos otros, nosotros, y hacen sus negocios, negocios que en su propia tierra no les están permitidos.
claro. Y lo que me sucedió con eso es que yo leí un par de noticias que estaban dando vueltas en diciembre, pero sobre la legislación en Mendoza, y recordé materiales que tenía de cuando fue el derrame en San Juan, y entonces con todo eso más un montón de otra información que fui buscando Claro, en internet. documentar, no es que escribís desde la imaginación solamente. No, también hay que documentarse porque, no sé, estoy pensando, ¿no? Me quedé en blanco, estoy pensando cuándo fue la última vez que no me documenté para escribir algo, sobre todo si es algo extenso. Porque, y si tratas una temática determinada, si vas a tratar una temática determinada, tenés que empezar a bucear un poco en esa temática para ver qué información hay y qué otras cosas te disparan a vos. Muchas veces lo que sucede es que la imaginación es tan poderosa, la creatividad es tan poderosa, Mm. que cuando te empezás a encontrar con los materiales, con el registro escrito, histórico, político, económico, biológico, científico, lo que fuera que estás investigando para poder completar un poco tu idea, de Sí, pronto te das cuenta de que esa idea loca que te apareció en mente, que es muy parecida a la hipótesis científica, pero en este caso es creativa, es bastante acertada, cierra en muchos puntos, aun cuando sos un ignorante en la temática. Digo, yo me claro. reconozco, claro, me reconozco en muchos otros temas ignorante, y entonces por eso necesitas bucear, investigar, porque Eh, necesitas esa, como, no sé, es como si tuvieras eh, a disposición mucha materia que vos podés después manipular, porque no vas a hacer una crónica ni científica, ni política, ni no vas a respetar los datos concretos, vas a inventar sobre eso tu propio mundo, pero bueno, tiene que haber lugares en donde poder hacer pie y no hacer agua, digo. Ana Laura Pase, que está con nosotras en el Club de Lectura, la comisión de la colectiva de autoras, dice que es la periodista que todas llevamos dentro. Claro, sí, 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 la curiosa también. Yo soy También. muy Bueno, curiosa, sobre todo con aquellas cosas que me dan miedo. Cuanto más miedo me da algo, más me pongo a leer. Como si eso solucionara algo, ¿no? Eh, y, y bueno, entonces hay algunas de mis obras, además, que es posible que hayan surgido de algún temor, de algún miedo que yo tenía, y me puse a investigar sobre eso, y eso derivó en una idea o en una imagen, y esa imagen se concretó en un texto. Y exactamente. después, Bueno, discúlpame, volviendo a tu obra sobre el derrame de que estábamos hablando recién, esa obra se llama Un derrame, todos los derrames, y a mí lo que me llamó la atención, porque es una obra que utiliza las técnicas de clown, porque los personajes hacen así como piruetas de equilibristas o de clowns y no tienen nombres los personajes, sino que son cargos. el gerente, el asistente y una del pueblo, que es la que trae Tienen la cargos, tienen justicia, roles. ¿no? Es la voz de la justicia. Mm. Eh, ¿Por qué surgió esa Sí, porque manera? hay un juez, pero el juez no es la voz de la justicia en esa obra. Hay un No, juez, no, hay hay un un intendente. guionista y el intendente. Sí. Sí. A mí me llamó la atención la manera, ¿no?, de expresar eso como un juego circense. Mm. Como una burla, como un espectáculo, un show montado. Un show Exacto. montado. Esa es la idea eh, básica de la obra. Yo empecé a leer acerca de esa problemática y después empecé a leer casos concretos, cosas que sucedieron realmente, y lo primero que anoté fue show, la palabra show. De Claro. hecho, se iba a llamar de otra manera la obra.
y después fui a un derrame, todos los derrames, porque primero se iba a llamar el show del derrame. Eh, y después dije, no, no, me parece que puedo apuntar a esta otra cosa que también me interesa mostrar, que es que no es el único derrame que hubo, ni es el único que habrá, Y ni habrá, es el exacto, único lugar, desgraciadamente, ¿no? desgraciadamente. Entonces, eso me interesaba y por eso se llama así, ¿no? Por eso trabajé sobre esa cuestión. También me gustaba contraponer la seriedad, ahí vamos, yo veo que están preguntando, me gustaba mucho contraponer, no paro de hablar, no paro de hablar yo, hablo todo el tiempo. Así tampoco paro de escribir, no paro de hacer nada, es como una constante, una catarata permanente de palabras. Pero me gustaba mucho contraponer esta cuestión tan seria de la temática, que es una temática muy grave, con algo circense, con estos personajes que aparecen ahí y que un poco descontextualizan a los que están en escena para otra cosa, para algo, para una reunión seria, ¿no? La reunión que va a solucionar el tema, pero bueno, Pero no. bueno, no. Bueno, ahí apuntaba Catalina Artesi, que dice que en Ella Masa también aparece lo circense. Sí, también aparece. También. ¿Ves que yo me robo a mí misma? No, que más que robo es estilo, que uno va desarrollando Sí, un estilo. sí, en lo que ella dice, en Ella más hay una escena en la que se cuenta un episodio que sucede en un circo, y el disparador de ese fragmento del cuento primero y bueno, después de la obra, fue algo que yo vi en una plaza, Ah, un espectáculo callejero. Y, y tenía como espectáculo resabios muy grandes de violencia de género. ah, Y lo que más me llamó la atención, estoy hablando de algo que vi hace más de 10 años, ¿eh? No lo vi hace, bueno, este año seguro que no lo vi, no. pero no es que lo vi hace 5 años, nada. Si pasó Lo por la tengo que ventana. haber visto, lo tengo que haber visto más cerca del 2005, 2006, en una plaza, ¿no? Y entonces lo que me había llamado mucho la atención a mí, que fue lo que anoté en ese momento mentalmente, y después como el origen de ese relato está anotado en otro lado, en un cuaderno mío, eh, fue la situación de la gente, del público alrededor, festejando esos chistes, Claro, festejando cosas que a mí me generaban rechazo. claro. Ese, ese festejo popular que estaba ahí alrededor de esa escena, que era una escena violenta, a mí me generaba rechazo, pero al mismo tiempo me fascinaba ver a la gente Las reacciones, obnubilada, claro, obnubilada por esa situación. Y además había niñas, niños entre el público. claro. Eh, no todo lo que yo describo en Ella Masa es lo que vi, no es exactamente eso, pero sí tiene mucho de eso. Y esa escena que yo describo del circo es bastante violenta. Eh, es violenta, bastante me parece que es un adjetivo que no tendría que haber puesto. No, Eh, porque la violencia ya es violencia en sí misma. es violenta. Así que bueno, sí, sí, claro, mirá. Se están uniendo muchos amigos, Qué lindo, conocidos. está Gloria, Sí, Gloria, a la que tenemos el gusto de leer en el club de lectura. también una compañera de club de lectura. Está un amigo mío que se llama Víctor, está también Gustavo, está Liliana Dosso, que también es una amiga teatrera, o sea, hay mucha gente Qué que se está... lindo, Sí, qué lindo. nos están escuchando. Bueno, siguiendo con esto de la creatividad y la forma de escribir, ¿no? Eh, ¿Tenés alguna anécdota de tu escritura?
que recuerdes. Algo A ver, anecdótico algo anecdótico. que te haya pasado Eh, mientras escribía. me han pasado muchas cosas mientras escribía. Yo antes de la pandemia escribía en bares. Hice tantas cosas en bares porque en algún momento de mi vida hice una revista teatral que la diseñaba yo enteramente en papel, porque todavía no había nada, pero ni parecido a una notebook, y lo hacía en un bar. Salía de trabajar y me iba a ese bar y armaba ahí el diseño de la revista. Y yo tengo una hija que tiene 9 años y tengo un hijo que tiene casi 4. Y cuando nació mi hija, yo perdí mi espacio de escritura en casa, Claro, ¿no? Creo que cualquier madre y padre también que tenga hijas, hijos pequeños, sabe lo difícil que es eh, recuperar el espacio de privacidad para poder crear ese silencio necesario. claro. Y entonces empecé cuando yo todavía estaba dando clases de teatro, estaba dirigiendo y estaba ya dirigiendo obras que yo había escrito y necesitaba ir a escribir, necesitaba el espacio de soledad. Entonces empecé a buscar ese espacio en los cafés, primero del barrio y después empecé a irme cada vez más lejos, ¿no? Cuando mi hija empezó la escuela, en la esquina del colegio hay un kiosco que tiene un barcito y me hice habitué. Entonces a lo mejor me pasaba, los días que no tenía que hacer otra cosa u otro trabajo, me pasaba la mañana y si ella salía a la tarde, hasta la tarde escribiendo en ese lugar. Me sentaba en ese lugar y escribía. Los bares tienen la particularidad, o por lo menos para mí, yo creo que lo he hablado con algunas otras autoras y les pasa lo mismo, Mm, que es que sí, el sonido ambiente no sí, dispersa. No hay nada que te llame la atención particularmente, salvo que haya una escena muy puntual entre dos personas enfrente tuyo, y bueno, en ese caso tenés material para escribir, entonces está buenísimo que suceda algo así. Eh, pero si no, suele no haber ninguna distracción. Era tanto el nivel de concentración que yo tenía, que como ese es el bar que está en la esquina de la escuela, pasaban padres, madres de las compañeritas y compañeros de mi hija, y mm, me venían a saludar y yo no me daba cuenta hasta 2, 3 minutos después de que estaban parados adelante de mi mesa, porque estaba literalmente metida o en mi cuaderno o en la computadora, ¿no? Eh, no sé si, a ver, ¿a dónde puedo contar? O sea, ¿qué te puedo contar como anécdota en especial? bueno, si tenés, no es De la- necesario que tengas. Por no, ahí no, no, surgió pero algo. pe- seguro seguro algo me tiene que haber sucedido. Ahora no me viene nada a la Vos algo mente me habías que contado, sea. discúlpame, algo me habías contado de cuando le dictabas a tu mamá. Ah, bueno, sí, de Eso sí es una chiquita. anécdota. Sí, eso es una anécdota de infancia. Mm, Eso contaba mi mamá, lo contaba hasta cuando yo ya era grande. Y cuando empecé a escribir se lo contaba a todo el mundo como si fuera una prueba fehaciente de que había nacido escritora, digamos. Cuando fue la guerra de Malvinas, primero el primer recuerdo que ella tenía era el Mundial 78. Yo tenía 2 años en el Mundial 78. Y según ella, algo me emocionó. No me gusta el fútbol a mí, así que se ve que es algo que cambié en ese momento. A los 2 años era futbolera y después ya no. y después te olvidas. Eh, según ella algo me emocionó y entonces le pedí que copiara las palabras que a mí me venían a la mente y entonces ella las escribió y las copió y las tenía guardadas en su mesa de luz. Y la otra cosa que tenía era, yo ahí tenía, en la guerra de Malvinas, yo tenía los 6 años recién cumplidos, yo ya sabía leer, había empezado a leer a los 5,
pero me costaba mucho escribir, no podía escribir. Me costó mucho más, creo que a las chicas y a los chicos les cuesta, no es que solamente a mí, pero me costaba dibujar las letras, me parecía que eso que estaba escribiendo no era lo que yo quería dibujar, no, lo veía feo, era un trabajo extra, y la cantidad de cosas que me venían a la cabeza eran enormes. Entonces, para una nena que tiene 5 para 6 años, ponerse a escribir un montón de cosas que le vienen a la mente, más la emoción que eso te genera, porque también, digo, en la escritura hay una cosa de meter el cuerpo, está el Claro. cuerpo muy involucrado, ahí pasan muchas cosas mientras escribís, te pasan muchas cosas mientras escribís. Yo soy de las que a lo mejor se emocionan y lloran y después lo vuelvo a leer y digo, ah, no, pero esto estaba mal. Bueno, y ella también había anotado toda una poesía que me acuerdo que eh, el tío de ella, mi tío abuelo, decía, pero esto la nena lo tiene que haber sacado de otro lado, esto no te lo pudo haber dicho ella así. Claro, esos eran los albores de tu escritura y de tu escritora también, ¿no? Escritura y Sí, escritora, que no es poco. sí, Eh, es que viste que todas tenemos algo en que, donde podemos expresarnos con placer. Y si bien a mí me gustaba mucho actuar y me gusta dirigir, es casi un juego, y hay otras cosas que me gustan un montón de cosas, sí. la escritura me genera placer, mucho placer. Y yo creo que ese placer lo tenía, es como algo una salida. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Y ahora estoy con este proyecto que te contaba antes con María Campano, que no Sí. sé si sigue ahí escuchando o ya se fue, que es un intercambio epistolar, que es este cuento largo, novela corta que estamos elaborando juntas. Estoy escribiendo una obra larga por encargo. Esta semana encaré el tercer y último acto, así que calculo yo que el primer boceto estará para este fin de semana, principios de la semana que viene, y de ahí arranca todo un proceso de corrección y hasta el texto final, unos meses. Eh, y no estoy escribiendo otra cosa, no estoy. Estoy con esas dos cosas en este momento. Eh, ¿Pero estás dirigiendo un Estoy espectáculo? dirigiendo, sí, estoy dirigiendo. Cuando empezó la pandemia, yo este año iba a estrenar un texto mío que se llama Canavero, que Canavero ganó en el 2017 un premio, el EDIE número 4 del Corredor Latinoamericano de Teatro. Se hizo un preestreno, un premontado en México, en Pachuca, a unas 100 kilómetros de la Ciudad de México. Yo viajé, fui al festival, pude conocer al director del premontado y demás. Maravilloso eso de poder viajar con las letras, Hermoso, con las obras de hermoso, teatro. Eso hermoso. no tiene precio. No, no tiene precio, no tiene precio, además la pasé tan bien, conocí a un dramaturgo chileno muy jovencito, ahora no me va a vender el nombre, lo tendría que haber anotado, y a una dramaturga brasilera que es hermoso, como escribe, hermoso, que también hace cine, bueno, no, lo tendría que haber anotado y no lo anoté, y ahora podría tener el dato así. Eh, y Ahí se escuchan tus chicos, ¿puede ser? sí, va a ser así, espero que no, espero que no sea terrible. Bueno, si salgo corriendo ya saben por qué. Eh, Yo recito un poema. claro, léete algo, el acólito, dale con acólito. El acólito lee. Y yo voy, vuelvo, los tranquilizo. Eh, ahí se calmó todo, se calmó. Eh,
¿Qué estábamos diciendo? Ah, bueno, al principio de la cuarentena yo estaba, antes de la cuarentena y desde el año pasado, estaba con Canavero. Canavero eh, hizo un proceso largo porque ganó el premio, luego yo no hice nada con eso, mi hijo era muy chiquito, y yo no quería dirigir en ese momento, no sé, estas cosas que me pasan, cada tanto me pasa que digo, no, no estoy ni para dirigir, ni para producir nada, no, no puedo, me voy a dedicar solamente a escribir. Y, y en el 2018 yo viajé al WPI en Chile ¿Qué y es en el el 2000 WPI? el Woman Playwrights, que es una organización internacional que tiene más de 30 años, cada 3 años hacen un encuentro, y yo me anoté para ir y fui al de Santiago de Chile y ahora iba a ir en el 2021 a Canadá, que algunas de las autoras que están con nosotras, María Paula del Olmo, por ejemplo, ganó una de sus obras, se va a hacer en el 2022 el encuentro y ahí estaremos y nos encontraremos todas en Canadá, Seguramente. seguramente. Voy a hacer Y bueno, esto. y espera que me refui. En el 2019 se comunica con nosotras, con todas las ganadores del EDIE, se comunica el Gabriel González Chapo, que era uno de los coordinadores, y dice, bueno, por fin nos pagaron el subsidio del instituto para editar el libro, así que este año sale editado el texto, que era parte de ese premio. Sí, yo fui a la Entonces, presentación del texto. claro, y como salía el texto editado, yo dije, bueno, me voy a presentar, había un ciclo de teatro leído, que yo me enteré por Elba de Grossi, eh, había un ciclo de teatro leído y entonces vi cuáles eran las bases y armé un grupo de actores solamente para presentarnos en ese ciclo de teatro leído. Y lo que sucedió es que nos presentamos ahí y el grupo, por cómo se conformó, daba para más, pero como grupo Claro. humano, como grupo de actores y actrices también. Y entonces hicimos otra presentación más, después vinieron una actriz y un actor a la presentación del libro para mostrar una de las escenas, y también para acompañarme. Y este año la íbamos a estrenar. Nosotros hicimos la presentación en Proteatro, nos salió. Sí, yo vi la de la presentación del libro en el Centro de la Cooperación, donde hubo un teatro leído. Incluso fue con Claro, música porque una de las chicas tocaba, musicalizaba la escena con un violín, muy interesante. claro, claro. Claro, estaba porque esa apuesta la habíamos hecho con una violinista en vivo. Entonces, bueno, fue la violinista también. No, bueno, Estaba todo, hermoso, hermoso grupo. Y entonces dije, bueno, sí, está bien, la dirijo yo y la voy a hacer el año que viene. Y la pandemia nos obligó primero a decir, bueno, esperamos, total por ahí son 2, 3 meses que se nos atrasa el claro. estreno. Y nos seguimos juntando durante 100 días, una vez por semana, por Zoom, a hacer terapia, porque charlábamos entre nosotras, entre nosotros, de lo mal que estábamos con que no se podía hacer teatro. Y como a los 100 días más o menos de pandemia y de cuarentena, yo dije, bueno, les voy a escribir algo para hacer por Zoom. Y salió ese texto, que el título lo pusieron los actores y las actrices, que es Hágame Zoom, Hágame una, zoom. una tragedia griega hasta que llegue la vacuna. Eh, es un texto de humor que yo digo que es creación colectiva, porque si bien yo le puse palabras a ese texto, viene de todo lo que veníamos trabajando juntos en esas reuniones virtuales. Hay mucho de lo que está caricaturizado, pero hay mucho de las personalidades de las actrices y de los actores que están en esos personajes.
y mucho de las cosas que hablábamos nosotros y con las que nos reíamos nosotros en esos encuentros semanales que teníamos para sostenernos a la distancia. O sea que Eh, Canavero se convirtió en pandemia en otra obra que es Hágame Zoom. claro, Canavero quedó para que el año que viene, cuando vuelva a haber convivio, ahí vuelve Canavero, está el grupo. Lo que pasa es que ya el grupo estaba bien, y toda esta situación yo creo que lo terminó de unir. De hecho, hay dos actores que se incorporaron nuevos al Sí. grupo, que yo no los conozco personalmente, y Ah, que no dejaron de venir a un solo ensayo virtual. Entonces eso da una señal de que pasa algo como grupo que se va nutriendo a sí mismo y hace que funcione. No tiene que ver ni conmigo ni con ese texto que es un ejercicio. Quiero decir que es un ejercicio, pues sería mi ópera prima por Zoom, además, claro. Y bueno, ¿sí? Claro. Entonces es creo que un somos, ejercicio. la mayoría somos vírgenes de Zoom, Sí, de sí, Zoom sí. teatro. Bueno, y ahí estamos entrando al Zoom Teatro con Agame Zoom. Yo estoy entrando al Zoom Teatro y es una obra que va a durar 40 minutos de humor, que la vamos a estrenar en vivo. Lo que dura una Eh, conexión de Zoom. lo que dura una conexión de Zoom gratuita, digo, porque esto no deja de ser teatro independiente, ¿no? Entonces la conexión de Zoom es gratuita y la vamos a estrenar el 7 de noviembre a las 21 horas y van a estar próximamente, van a estar las entradas ya a la venta por Alternativa Teatral. No Mirá cómo falta, te pasé todo el... no Te falta pasé nada. todo el... No falta nada, no, no, igual ya estamos, ya está muy bien, está muy... Está... Lo curioso de la experiencia es que yo no tenía ni un poquito de fe en que sucediera, en que apareciera cuerpo y en que No, apareciera relación entre los personajes, ni un poquito de fe tenía. Y realmente empezó a aparecer esa cosa mágica que hacemos en el teatro, esa vinculación que establecemos, empezó a trascender la pantalla y ahora funciona, el texto funciona, está, está ahí, y por los actores y las actrices que tengo son muy buenos, realmente son muy buenos. Y Catalina dice que avisen. bueno, aviso, Y, aviso. y ahora me olvidé, espérate. Y se estaba Es que, despidiendo Sandra, que dice ah, que se que tiene que tiene, ir. que está Sandra. trabajando en un texto. Y quería contar también que se conectó gente desde España, nos están viendo. Sí, Opa, sí, ay, qué sí. internacional. Somos internacionales, sí. Un amigo que vive en Segovia se conectó, Bueno, Eduardo Gómez, y dijo que la palabra boceto, porque por ahí vos nombraste, para él es el final de un principio. apa, bueno, sí, puede ser. Para mí, los textos tienen un recorrido que no se termina nunca. Si yo vuelvo a un texto, si vuelvo sobre una obra que estoy dirigiendo, yo que tengo textos que fueron experimentaciones con un híbrido entre texto escrito e improvisación de las actrices y de los actores del elenco, en ese caso queda más claro todavía, porque cuando yo vuelvo sobre ese texto híbrido, de nuevo lo modifico. No, no va a quedar, nunca queda. Si pasamos de una primera temporada a una segunda, yo le veo la cara a las actrices y a los actores que hacen, oh, si yo esta ya la tenía, yo esta obra ya la tenía, ¿por qué a esta mujer se le ocurrió cambiar todo otra vez? Y porque, digo, este mismo proceso me sucede con los textos, con el texto escrito, Están, que, están vivos que los... se, claro, sí, y que están abiertos a que yo los vuelva a modificar, ¿no? Como los relabore.
sobre todo porque me encuentro por ahí 2, 3 años después con ese texto, y yo ya no soy la misma. A Claro, mí en 2, 3 años me pasaron un montón de cosas, buenas, malas. Sería aburridísimo ser la misma persona que escribió algo hace 3 años. Ni te digo si me llevo a encontrar con un texto mío de la adolescencia, me da una vergüenza ese bueno, texto, son momentos pero también, son momentos de la vida y de la escritura, sí, 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 que tienen que que ver marcan. con el proceso No, de creación y con la trayectoria como dramaturga o como escritora. sí, sí, Yo sí, estaba sí, sí. pensando que también escribís obras para niños y Sí, también. Fortunata en el Jardín de las Delicias, puede ser. Sí, esa es una. Otra más, que Sí, que se llama Nina, Nina Atrapamundos. Nina Atrapamundos, que tiene un hermoso título. Las dos tienen un hermoso título. Y también tienen canciones. Sí, tienen canciones, pues yo tengo textos con... El primero en donde aparece la música es Leda, un texto que es sobre Leda Valladares. Bueno, Y acá en la solapa de tu libro, Fortunata, dice algo que me llamó mucho la atención, que dice, cuando escribe para niños cree que las utopías son posibles. En cambio, en sus obras para público adulto, los personajes no tienen salvación. Tremendo. eso es cierto, eso es Tremendo. cierto. Y cuando a mí me gusta mucho la cara que pone el elenco cuando yo dirijo el texto y me preguntan, ¿pero cómo? ¿Este personaje no era bueno? Y yo digo, no, no, no hay nadie que sea enteramente bueno, enteramente malo, ¿no? Entonces, pero acá, ¿pero por qué termina así? ¿Y por qué no? ¿No? Es como, bueno, no hay salvación. Eh, Digo, solamente por encargo yo haría un final totalmente feliz. Ah, Solo por encargo. Cuando me respeto a mí misma o es algo que escribo por gusto, por placer mío, no. no suele ser un final feliz. No suelo ir hacia el final feliz. ¿Y cómo es tu relación con esto de la música y la obra de teatro? Y con Leda surgió, le tengo que agradecer a Analia Yáñez, que era la actriz y la productora de esa obra, y que es la que me convocó primero para hacer la investigación sobre Leda Valladares y después para escribir el texto. Y yo le mandé una poesía que había escrito en ese proceso creativo de Leda, y diciéndole, mira, me parece que esta poesía que la escribí no pensando en Leda, pero sí inmersa en ese proceso, Sí. me parece que esta poesía que escribí puede llegar a ser para el texto de Leda. Y ella me dijo, más que eso es una canción. Entonces me dice, se la voy a pasar a Panchito, que Pancho Díaz es un músico increíble, que es el compositor de la música original de Leda y de Nina Atrapamundos. Dice, se la voy a pasar a Panchito y te digo. Y Pancho me devolvió el texto con música ya y era hermosa como canción. Y ahí empecé a escribir, a pensar que las poesías que escribía podían ser Podían canciones. tener la música. Sí, acompañada por Pancho, ¿no? Y después hice un proceso parecido con María Cárdenas y el marido, que ellos fueron los primeros fueron los que me encargaron Fortunata en el Jardín de las Delicias para estrenar en Mercedes, en el Teatro Argentino de Mercedes, y ellos fueron los primeros que le pusieron música y me pidieron por lo menos 3 canciones, me dijeron, y Fortunata tiene 6. Entonces, bueno, ese también fue un proceso de creación compartido, porque ellos me iban pasando las melodías, yo les modificaba la letra y así. Claro. Después, con la apuesta de Melina Milone, entró otro músico, Nicolás Mustillo, que hizo una música con otro estilo, que es lo que le había pedido la directora. Y me dice Catalina, si Sí, sé sabemos. música, no, toco de oído, dirían en mi, en mi barrio.
me gusta mucho la música, me gusta muchísimo, pero no soy música y no me considero una persona con conocimiento musical. Si bien he leído un montón y soy muy curiosa y estoy haciendo ahora un diplomado en donde parte del diplomado tiene que ver con lo sonoro y con el diseño sonoro, yo no soy música, pero trabajo con músicos. Y tenés también un programa, un vivo de tango, tangueras. De tango. Bueno, con Magalí, que ella es la conocedora ahí, ella es la música excelente y cantora y musicoterapeuta. Yo hablo todo el programa, que es lo que más, es lo que más te escucho. Claro. Y después hay un proyecto en el que yo participé en una residencia de creación en Barbados, Artes Escénicas, para escribir una nanópera, y ahí en esa residencia hicimos la nanópera La Creación junto con Nazareno Nigretti, que es compositor, y este año se tendrían que haber puesto en escena, bueno, nuestra nanópera la tomó el Ensamble Mínimo de La Plata, que lo dirige Sebastián Novoa, y están pensando en hacer algo sonoro, con un concierto, en principio de un ¿Qué es una nanópera? El concepto es algo creado por Barbados Artes Escénicas y está vinculado con una ópera en formato breve, pero breve en el sentido de lo sintético, no breve porque es cortito. Claro. Sino que tiene que sintetizar todos los elementos que están presentes en una ópera, en las óperas, pero en 10 minutos. Esa era la consigna que teníamos para trabajar con Nazareno. Claro. Y bueno, y eso ayer tuve una reunión, porque están tratando de producir igual, aún en pandemia, y quieren presentarla en diciembre, en un formato, en principio, bueno, como concierto, ¿no? Qué sé yo, este 2020 modificó todo, las expectativas que a lo mejor yo tenía a finales del 2019 y a comienzos de este año se transformaron en otras cosas. Modificó, pero no dejó de mover los proyectos. Porque por eso no, bueno, porque nosotras no nos dejamos de mover, Mónica. No. Vos con tu teatro en movimiento, yo tampoco, nosotras no dejamos de mover. Justamente recién estaba, respecto de los finales, Eduardo Gómez estaba comentando que qué bueno esto que dijiste, ¿no? Porque el final es a la vez un principio, es la teoría de lo circular, ¿no? De lo que va y sigue girando y siempre estamos en movimiento. Por eso, bueno, ahora que lo nombraste, yo soy una convencida de que siempre estamos en obra y en teatro en movimiento, que no hay otra manera de construir si no nos movemos, tanto desde poner ladrillos uno arriba del otro, como de poner escenas, estamos siempre creando, y de eso se trata. Nunca me pasó a mí que me vinieran a golpear la puerta, digo, después de muchísimos años de hacer, alguien vio algo, por otra persona me preguntaron si yo podía escribir algo, y así empezaron los encargos, o me empiezan a conocer una persona, otra, y entonces ahí a lo mejor, bueno, se arma, ¿no? Como un circuito en donde no solamente sos vos moviendo todo el tiempo, pero no existe esto de que me siento a esperar y me llueven los proyectos. Los generamos y bueno, después lo otro que es importante es sostenerlos. Y si hay algo que yo aprendí con los años, es que la única manera de que se sostengan los proyectos es colectivamente. Cuando lográs generar, yo a veces digo, a la gente dice, pero ¿cuántos proyectos tenés? Pero no los estoy llevando adelante yo sola. Claro. No soy el único motor de ese proyecto. Si yo pienso en Agamesum, no soy solamente yo, somos 8, poniendo el cuerpo, 2 veces por semana por Zoom.
con todo lo que eso implica en pandemia, además. Están los que son padres, los que está la familia ahí dando vueltas, y vos tenés que encerrarte en un lugar porque para que no se interrumpa el ensayo, y yo dirijo, estoy detrás de cámara, mis hijos pueden entrar y salir, pero la que está actuando o el que está actuando, no. Entonces, digo, no soy solamente yo sosteniendo todo eso. Teatresi es lo mismo, somos 10. Y tengo una coautora, que sin ella no podríamos haber, yo no podría haber hecho sola todo lo que es Teatresi, que son esas 9 obras, más un cuento, más la apuesta, bueno, encontrarme con Sol Bonelli, que le interesa el proyecto, que se empiece a armar eso, que tendría que haberse concretado este año también, quedará para el año que viene, pero que hicimos un poquito en el 2019. Claro. El tema de la impresión, o sea, vamos a imprimir con una editorial que también trabaja de manera colectiva, digo, lo que sostiene es eso, no, Bueno, no es una sola persona, hay un montón. bueno, referido a esto, que ya, si no, ya estamos más o menos en el tiempo, me gustaría que habláramos precisamente de la colectiva de autoras. ¿Qué nos aportó? Porque por ahí nos preguntaban al principio, ¿qué te había aportado? Preguntaba Estela, la colectiva. ¿Qué le aportás vos a la colectiva? Y la pregunta del millón es, ¿hasta dónde pensás llegar con la colectiva? Hasta donde sea, con la colectiva hasta donde sea y hasta donde me quieran llevar. No le dejo nada afuera. Todo lo que tengo, lo bueno, lo malo, lo que me sale bien y lo que me sale mal también, lo pongo ahí, como lo pongo en todas partes. En casa mi abuela decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Se ve que a mí apretar mucho no me gusta, porque soy de abarcar un montón de cosas. Se ve que me gusta más que fluya, no apretar tanto, ¿viste? Claro. Porque las cosas se ahorcan cuando las apretas demasiado. Se estrangulan. Y se estrangulan. ¿Y qué me aportó a mí la colectiva? Me cumplió un deseo. Yo deseaba, de hecho por eso me acerqué al Woman Playwrights, deseaba un grupo de autoras con el cual vincularme y abandonar todo lo que tiene que ver con la soledad de la escritura y de la creación, porque el grupo de actores es compañía de otra cosa. Claro. Pero el grupo de escritoras, de autoras, es otra compañía, es otro lazo, porque compartimos otra experiencia, que por ahí las actrices, los actores no la tienen, porque tienen otras, que también son tan ricas como las nuestras, pero pasa por otro lugar. Así que eso, diría. Y ojalá que dure mucho y se retroalimente. Es una red de contención. Y lo fue y lo sigue siendo en pandemia, porque la prueba está que nos reunimos todos los lunes con el club de lectura, y ahora estamos con el proyecto de edición de libros de las autoras de la colectiva. Así que siempre estamos fomentando cosas nuevas y cosas para todas, ¿no? Sí, es que ese es el objetivo principal. Sí. Ese es uno de los objetivos. El otro es lograr la paridad en nuestro quehacer. Realmente tener igualdad de oportunidades y de participación. Y que nuestras voces empiecen a escucharse. Exacto, y que se nos conozca y conocernos entre nosotras también. Sí. Creo que eso lo estamos logrando. Sí, yo creo que sí. Porque un objetivo muy claro, que tenemos todas. En menos de 2 años estamos avanzando muchísimo. Bueno, en 10 años volvemos a tener esta charla y evaluamos cómo nos fue. Quizá por otro medio, porque en 10 años va a cambiar mucho la tecnología. En 10 años hologramas vamos a hacer, pero bueno. Bueno, me gustan. No está mal. Me gustan. Quedan 0, 28, 27, 26. Así que nos saludamos y hasta la próxima charla, y gracias a todos los que nos acompañaron, sí, porque fue un gran momento. Hermoso. Bueno, gracias. Gracias, Moni. Chao.